Hola, yo soy Gerson Daniel y este es mi podcast Gerson Daniel Speaker. Estamos en la serie El Hombre Completo en un episodio más y hoy les traigo un invitado de lujo. El siguiente invitado es un hombre de las finanzas tremendo, licenciado en Contaduría Pública, ha asesorado a importantes empresas del sector privado en su país, Costa Rica. Creador del programa de educación financiera, su misión es la de brindar soluciones innovadoras para las empresas y, por qué no, a todo aquel que quiera más bien aprender de finanzas de verdad. Casado y con una hermosísima familia, de hecho, a la cual tengo el privilegio de conocer por ya varios años, es un hombre de testimonio íntegro delante de Dios y de su familia. Les hablo de mi buen amigo Mauricio Cerdas. Mau, ¿cómo estás? Dios te bendiga, buenas noches. Muy buenas a todos, estimado Gerson, un gusto estar con usted en este programa tan especial y un saludo cordial a todos aquellos que nos van a estar viendo y nos van a estar escuchando también. Y muchas bendiciones para todos. Amén, así es. Mau, gracias por aceptarme la invitación. Qué bueno que estás por acá. Bueno, vamos a empezar con el programa y yo voy a empezar tirando de una vez porque tenés varios años como contador, ¿cierto? Así que me gustaría saber, Mau, ¿cómo inició esa relación tuya con los números? ¿De dónde vino el gusanillo por los números? Excelente, sí, en realidad, bueno, la parte de contaduría siempre me gustó. Siempre fue un atractivo. Lo interesante de esto que yo quisiera pues contar es que mucha gente relaciona contabilidad únicamente con números y con la evolución de los procesos a nivel fiscal, tributario, de todos los países en general, los números contables han llegado a ser números más interpretativos, por decirlo así. Entonces, cuando tenemos una contabilidad, ¿verdad? No es simplemente ver los números como tal, porque sabemos que los números, ¿verdad?, no nos van a engañar nunca, sino la parte de la interpretación. Eso es lo que a mí siempre me llamó la atención: interpretar estados financieros, interpretar la realidad económica, por ejemplo, de una empresa, de una economía personal, las fallas, las falencias y demás, y esto, ¿verdad?, es bastante bonito, máxime ahora en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, que han venido muchísimos cambios, ¿verdad? Entonces la parte de números, pues va ligada a la interpretación, por decirlo así. Es decir, que los números lo que reflejan es una realidad de una situación financiera, de una empresa, de una familia, de un sitio. Y esa parte fue la que te llamó la atención, cómo interpretar todo aquello, ¿no? Cómo interpretar el mensaje que había ahí. Exacto, eso fue lo que más me llamó la atención, y desde luego poder traer soluciones, mejoras, traer como, digamos, una empresa tal vez con una liquidez muy baja o con un rendimiento muy bajo, traer una planificación para hacer cambios y decir, bueno, necesitamos hacer estos ajustes necesarios. ¿Para qué? Para volver a reactivar la empresa, para volverla más rentable, más líquida, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que también se convierte en un reto, ¿verdad? Un reto del día a día y de las economías que son muy cambiantes, desde luego. Recordemos que de las economías hoy en día han cambiado pues muchísimo. La parte digital es la cuarta revolución industrial prácticamente, todo es digitalizado. Entonces hay negocios que han venido pues variando mucho sus esquemas, como te digo, principalmente por todos estos cambios de pandemia y demás, pero eso es lo interesante. Por ejemplo, ver artículos como productos de limpieza, aseo y demás, que han tenido ese auge por esta situación, y otros negocios que se han visto estancados y han tenido que ver cómo innovan, ¿verdad? Qué hacen para saldar sus números y no llegar a una quiebra, por ejemplo. Wow, eso sí es muy importante. De hecho, en una situación sanitaria como la que vimos, paralelo a esto, yo ya lo he tratado en otros videos y podcasts, paralelo a esto se ha desatado una pandemia de índole económico. Y bueno, inclusive he hablado también de la pandemia emocional y espiritual que están experimentando las personas. Pero el tema de las finanzas evidentemente desencadena todo esto. Una persona no puede estar feliz si tiene finanzas poco sanas. Quiero hablarte sobre tu esposa Ale.
Ustedes dos ya llevan varios años de casados, en su iglesia local sirven como un bello matrimonio de ejemplo, consejeros para muchos. Bueno, ustedes dos, ¿me podrías decir las finanzas cómo han sido para ustedes? ¿Han sido importantes? ¿Realmente es un punto esencial en el matrimonio de ustedes dos? Sí, claro que sí. Yo creo que en el de nosotros y en el de todo. Recordemos que la mayoría de incidentes por divorcios, lastimosamente, está, creo que el segundo lugar corresponde a las finanzas. Definitivamente, pues el apoyo pues, financiero y el apoyo de mi esposa en este caso, pues ha sido un proceso pues, bastante interesante. Tenemos ya casi 20 años de casados. Vaya, qué montón. Sí, gracias a Dios. Están súper jóvenes ustedes, eso es impresionante. Sí, muchas gracias. Sí, nos casamos bastante jóvenes, ¿verdad? Y pues en su momento, por ejemplo, cuando nos casamos, yo no era profesional, todavía no había terminado mi carrera profesional y todo. Entonces también lleva uno esas limitantes de poder pagarse los estudios y aún así, pero con la ayuda de Dios logramos pues salir avantes. Desde luego la parte financiera en algún momento, por ejemplo, de nuestro matrimonio llegó a ser muy estrecha, ¿verdad? Muy estrecha principalmente por algunos desórdenes económicos, financieros, algunos desajustes y demás que yo creo que la mayoría pues, de personas pasamos. Muchas veces para saldar una deuda entramos a dos más y así sucesivamente, y como dice uno, va pateando la bola, ¿verdad? Entonces va pateando y eso se va haciendo más bien una bola de nieve que va creciendo y si no tenemos cuidado, si no tenemos precaución, de las finanzas nos pueden golpear muchísimo. Entonces sí, las finanzas son una parte importantísima. Yo lo considero como una columna o un fundamento para un matrimonio, ¿verdad? Sin unas finanzas sanas, recordemos que un matrimonio es como una sociedad, como una empresa más bien, y igualmente si una empresa no tiene estabilidad económica, no cuida sus finanzas, lo que va a llegar es a la quiebra. Igualmente el matrimonio, si no cuida esa parte, es probable que ese matrimonio no perdure. Sí, eso es totalmente cierto. Y bueno, ahora que estás hablando de eso, y como sabemos, hay una gran audiencia que nos escucha que son varones, yo quisiera lanzarte la pregunta, y no con Ale o con vos directamente, sino que en tu experiencia en general, con los años que llevas, que son bastantes de verdad, y que se dice fácil, pero que realmente es un gran recorrido y muy respetable el tuyo. ¿Quiénes son mejor financieramente, Mau? ¿Los varones o las damas? ¿Quiénes son? ¿Quién has visto vos que dices, no, ellos son mejores o ellas? ¿Cómo lo ves vos? ¿Está parejo? ¿Está desequilibrado? Sí, qué buena pregunta. Yo creo, ¿verdad? Voy a ser muy sincero, yo creo que las mujeres son más diligentes, ¿verdad? En el transcurso de la vida creo que así lo he logrado ver, un poco más ordenadas, pero he tenido casos en donde el hombre es más, por ejemplo, más ordenado y es el que lleva esa parte mejor administrada. Entonces, vieras que podríamos decir que tal vez hay un 60-40, si lo hablamos en porcentaje, sí. Pero yo creo que la mujer sí, por lo general es más, le gusta pagar más las deudas, está como más al tanto, está siempre pendiente de esas cosas. En algunos casos no, como te digo, es el hombre el que lleva esa batuta, pero es relativo. Pero siempre es recomendable, ¿verdad? O lo que, ¿verdad? En el transcurso del tiempo uno dice, ok, en el caso de un matrimonio, por ejemplo, o una empresa, volviendo a lo mismo, si son dos socios o si es el matrimonio, que uno de los dos, ¿verdad? Sea el que lleve como esa batuta, ¿verdad? Y principalmente el más ordenado. Entonces el otro se encargue de estar apoyando, ¿verdad? De estar apoyando ahí. Pero que sí le deje esa administración o esa mayordomía a la otra persona. Eso también es bueno porque
si tal vez el que es desordenado empieza a sacar, ¿verdad? Es donde igualmente vienen los problemas. Totalmente de acuerdo con vos en respecto a eso. Bueno, ahora que hablabas de las deudas, me llama mucho la atención porque en este punto a veces uno trata de informarse. Yo que pues trato de ser responsable financieramente en casa y mi esposa también, a veces encontramos diversos criterios sobre este tema y me gustaría saber el tuyo porque sería muy interesante. Y es sobre los créditos. A ver, ¿son buenos los créditos? ¿Cuándo es bueno? ¿Por qué es bueno o por qué es malo? En esto quiero meter a todos los tipos de créditos. Vamos a hablar de créditos hipotecarios, prendarios, leasing, tarjetas de crédito. O sea, como instrumentos, ¿son buenos, sí o no? ¿Y cuándo es bueno y por qué? Todo eso que me lo puedas ahí explicar, Mau, para que todos tengamos un panorama de tu criterio sobre ese tema. Claro, no, excelente pregunta, porque yo creo que la mayoría de cosas se logran alcanzar, ¿verdad? O, por ejemplo, la mayoría de capital o patrimonio, sea un edificio, sea una casa, sea un carro, cuando hablamos de patrimonio o de activos, ¿verdad? Cuando hablamos de activos es ese recurso, ¿verdad? Ese bien que es mío y que normalmente pues no tengo el dinero líquido, ¿verdad? Suficiente para poder adquirirlo, comprarlo. Hablemos de un carro. Entonces sí es importante tomar muy en cuenta, ¿verdad? Todas las medidas que se va a hacer para sacar un crédito, ¿verdad? Si el carro va a ser de utilidad, por ejemplo, laboral, si el carro, ¿verdad? Va a traer un beneficio, porque recordemos que al fin y al cabo los carros, ¿verdad? Se deprecian muy rápido, qué sé yo, ¿verdad? Prácticamente el primer año de un 20 a un 30%, si puede ser un carro, por ejemplo, nuevo. Entonces, si es más un capricho de tener un carro nuevo o es una necesidad. Yo creo que la palabra, ¿verdad? que aquí deberíamos poner, o la frase es: ¿para qué necesito ese crédito? ¿Verdad? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos, ¿verdad? De decir, bueno, tengo que gestionar un crédito desde lo más pequeño, desde sacar un teléfono celular, desde cualquier compra, ¿verdad? Que tal vez ya va a adquirir, digamos, de un crédito, sea menor o sea mayor. Desde luego, digamos, hay créditos que son buenos, por ejemplo, una casa, ¿verdad? Donde usted sabe que va a ser su casa de habitación, donde usted sabe que las casas van a tener plusvalía, ¿verdad? Van a ir adquiriendo valor y más valor durante el tiempo. Entonces, eso siempre, ¿verdad? Se le llama como una inversión, ¿verdad? Más que un crédito, ¿verdad? Termina siendo una inversión. No es el mismo caso del carro, porque recordemos que el carro lo que nos va a generar son gastos, lo que nos va a generar son pues gastos, ¿verdad? De combustible, de mantenimientos y demás, que al fin y al cabo, como le digo, suena feo decirlo, pero el mismo carro que va a costar, un ejemplo, $1,000, lo va a llevar y lo va a traer a usted, que el mismo carro que cuesta $30,000 o $50,000. Entonces es esa necesidad, esa valoración de esos factores, ¿verdad? Que al final son pequeños. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con las tarjetas de crédito? Yo digo que es una herramienta sumamente importante, bien utilizada, y la recomiendo 100%, pero hay que saberlas utilizar, sobre todo, por ejemplo, con fechas de corte y fechas de pago, ¿verdad? Tener muy claros ese tipo de fechas. Recordemos que si usted compra algo antes de la fecha de corte, usted tiene hasta 120 días para pagar, por ejemplo. Entonces le da a usted una muy buena liquidez de su dinero. Pero si usted no sabe utilizarlas, lo que va a incurrir es en ¿cómo se llama? En sanciones, en comisiones, en gastos, y eso se va a ir acumulando, y ya sabemos los desastres que han pasado, ¿verdad? Con las personas que simplemente dijeron, no voy a pagar esta tarjeta de crédito, y al final lo que hablábamos anteriormente es una bola de nieve
y esos montos ya llegan a crecer a tal punto que hasta pueden perder un bien, pueden perder un activo y demás por la falta, digamos, el error del uso de las mismas. Muy bien, no, excelente toda esa cátedra que nos acabas de dar. Básicamente es, mire, ¿para qué usted quiere el dinero? Si es para algo superficial, pues mejor piénselo 2 veces y busque alguna otra opción. Pero si es para algo que realmente va a representar una inversión y que le va a retornar su dinero de vuelta también, pues entonces el instrumento financiero pues es de analizar y de verlo. Ahora, sobre todo esto, Mau, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, tanto vos como yo somos papás. En tu caso tenés una preciosa, ya no niña, ya toda una señorita, Abigail, que ya anda. Y bueno, No, pero es que María Amalia es todavía una niña. Ya iba a ir con la otra, pero ella todavía está chiquita. Abby ya creo que tiene como unos 16 y María Amalia es todavía una niña de unos, ¿qué? 9, por ahí 8, por ahí anda. 8 años, sí señor. Sí. Y ambas, seguro que tienen allá a papá en casa enseñándoles finanzas. Yo me preocupo por el mío tiene 4, va para 5, los cumple dentro de pocos días. Y la pregunta mía sería, y estoy seguro que más de un varón que está escuchando este podcast quiere saberlo, ¿cómo introducir entonces nosotros las finanzas en nuestros hijos? E inclusive, primero introducirnos a nosotros, pero ya una vez que absorbimos un poco de ese conocimiento, cómo también metérselas a los niños, porque realmente el sistema educativo nuestro, a nivel latinoamericano, no solo en nuestro país, Costa Rica, es muy pobre en temas de finanzas. A mí nunca me enseñaron en la escuela nada de cómo tributar, de cómo ahorrar, de cómo hacer IVA, cómo hacer un montón de cosas que ahora uno necesita muchísimo. ¿Qué hacer para introducírselo a los niños y que les sea atractivo y llamativo, Mau? Qué buena pregunta. Mira, vieras que esta es una necesidad que existe, bueno, no solo en nuestro país, desde luego en la mayoría de países, pues centroamericanos, latinoamericanos y demás. Creo que en Europa sí puede estar un poquito más avanzado todo este tema, pero yo creo, mi estimado Gerson, que el problema es cultural. No existe una cultura financiera, desde luego, no existe una cultura de ahorro, no existe una cultura de esto, de lograr pagar deudas. Qué tremendo eso. ¿Qué sé yo? Es un tema cultural totalmente. Eso para mí, exacto. Y lo que usted tocaba a un punto, y bueno, yo tuve la dicha, ¿verdad?, de crear este programa de educación financiera y en algún momento, pues bueno, igual tal vez lo digo por acá, pero en algún momento mi deseo es que estos programas se puedan ejecutar desde la primaria, por ejemplo, desde que los niños, como dice usted, en las escuelas, no solo se les enseñe matemáticas, porque es lo que hablábamos al principio, los números son muy bonitos y se entienden bien y sabemos que 2 más 2 es 4 y 3 más 3 es 6 y todo lo demás, pero lo que nos cuesta desde luego es la interpretación, todo este tema de por qué tengo que ahorrar, por qué tengo que pagar mis deudas, como dice usted, para qué me sirven los impuestos, qué son los impuestos, cosas tan esenciales, tan básicas, que desde niños, si nosotros fuéramos formados en todo este tema, yo creo que muchísimas personas no tendrían problemas financieros, no tendrían, ¿verdad? Porque dicen que lo que se hace un hábito, ¿verdad?, al final termina siendo una costumbre. Entonces, si usted, por ejemplo, dicen los expertos que empieza a hacer un acto durante 23 días, usted lo sigue repitiendo porque ya su cerebro, su mente, ¿verdad?, ya tiene eso. Entonces, si por ejemplo usted tiene un chancho ahí y empieza a ahorrar, qué sé yo, 1,000 colones, lo va a poner por semana. Entonces, usted sabe que ya cada semana, cada viernes, cada sábado, cada domingo, usted va a tener ahí 1,000 colones y ya se le va a hacer a usted una costumbre. Y todo ese tema, el tema del ahorro para mí es fundamental y desde luego no se enseña en las casas, los papás no lo enseñan, no lo practican. Se supone que el 10% de lo que usted gane, eso es lo mínimo que usted debería ahorrar, o sea, es lo mínimo, ni siquiera lo máximo.
Entonces, qué sé yo, si nos ganamos 100,000 colones, en este caso, o $100, mínimo es $10 de lo que usted tiene que ahorrar, pero son cosas que debemos enseñar desde nuestras casas y de nuestras instituciones también. Eso me parece pues un llamado de alerta también para algunos que están escuchando este podcast, porque definitivamente hay un paso muy, muy chiquito de estar bien financieramente a estar de un pronto a otro en un desastre. Y yo creo que es nuestra responsabilidad formarnos de manera profunda sobre estos temas. Me parece que Dios nos demanda eso, y precisamente para ahí iba mi siguiente pregunta, Mau. ¿Está Dios presente en la parte financiera de un hombre? ¿Está Dios metido ahí de lleno en todo eso? ¿Cómo lo está? Y cómo nosotros también escuchar la voz de Dios en todo esto para hacer de nuestras finanzas algo sano de acuerdo a la voluntad del Señor. Sí, qué linda pregunta. Yo creo que Dios es tan grande, ¿verdad? Y tan perfecto que Él está en todo, ¿verdad? Por eso dice que Él es el alfa y la omega, ¿verdad? El principio, el fin, o sea, Él sabe todo y conoce todo. Acá lo importante, yo creo que Dios nos da ese libre albedrío para ser mayordomos. Entonces, claro que Dios está interesado en nuestras finanzas, pero ¿cuál es nuestro tal vez problema? Muchas veces pues no pedimos ayuda, no pedimos consejo, no pues somos humildes tal vez en esa parte y creemos pues que lo vamos a resolver, que todo va a salir bien, pero lastimosamente para cada persona, ¿verdad? O cada profesión, si yo necesito algo legal, busco un abogado; si yo necesito algo para construir, busco, ¿verdad?, un constructor, un ingeniero, un arquitecto. O sea, cada profesión y cada profesional. Entonces sí es relevante que las personas que escuchen y tal vez están pasando pues situaciones financieras, no tampoco le echemos la culpa, ¿verdad?, a Dios o así, sino más bien busquemos cómo solucionamos, ¿verdad? Solucionar el problema, por más difícil que sea, por más endeudados que tal vez estemos o no veamos esa luz. Y definitivamente, bueno, yo igualmente quisiera pues contar acá, en algún momento, como les decía, no era tan ordenado financieramente. ¿Qué hice yo? Busqué a un financiero también. Entonces yo le dije a él: yo necesito que usted me ordene, ¿verdad? Que ordene, o sea, cómo vamos a hacer. Y entonces prácticamente él me dio como una receta cuando usted va a hacer, por ejemplo, un queque, ¿verdad? Entonces le dice: bueno, usted ocupa harina, usted ocupa huevos, usted ocupa mantequilla, azúcar, algo así parecido. Y entonces yo fui cumpliendo, ¿verdad?, poco a poco, hasta que logré sacar la carrera, logramos salir adelante, ¿verdad?, con mucho esfuerzo, desde luego, también mucho sacrificio, ¿verdad?, que también se requiere, y sobre todo ese orden, ¿verdad?, esa diligencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Digamos, es como hablar del déficit fiscal. O sea, cuando hablamos de déficit o de pérdidas, es porque se está gastando más de lo que estamos ganando. Entonces, si yo por ejemplo me gané $300, pero estoy gastando 500, entonces ya voy con un menos 200, y el otro mes entonces ya van a ser menos 400, acumular. Y así mes a mes, y se va acumulando. Y tal vez, como decía, uno de los puntos de los préstamos, entonces yo llego y voy a un banco a pedir un préstamo, pero ese préstamo es para apenas saldar, digamos, que ese déficit o esa pérdida que tengo. Pero yo quiero seguir gastando lo mismo, quiero seguir comprando lo mismo, no quiero ordenarme. Entonces, que lastimosamente lo que pasa, digamos, a nivel de gobierno, ¿verdad?, o a nivel fiscal de gobierno, que entonces es una similitud en donde no se quieren hacer los cambios, los ajustes necesarios, y entonces pues vamos a seguir igual, por decirlo así. Bueno, ya que estás hablando sobre ese tema, te me adelantaste inclusive
a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era si habías tenido inconvenientes financieros y cómo lo superaste. Y indicaste inclusive que tuviste a alguna persona que te ordenó financieramente y que hubo mucho esfuerzo y sacrificio, fueron las palabras que usaste. A mí me gustaría entonces también preguntarte, para cambiarte la pregunta un poco, ¿cuánto compromiso también se requiere para poder salir adelante de una situación de estrechez financiero? Porque sí, se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio, pero me da la sensación con todo lo que me estás hablando de que te pusiste en cintura y hubo también un tema de compromiso por ahí, a hacer las cosas en orden. ¿Cuánto compromiso representó para vos todo eso? Sí, qué lindo, digamos, en ese momento, ¿verdad? Que pasamos, ¿verdad? Situaciones, digamos, económicas muy limitadas. Por ejemplo, para uno de los puntos, bueno, ella, mi esposa, ¿verdad? Ella, cuando hablo de ella, mi esposa Alejandra, ella quería sacar una carrera y yo estaba todavía ya con la carrera de contaduría, pero no la había terminado. Entonces, uno de los consejos de él fue, no, primero termine usted la carrera de contaduría y una vez que usted termine y ya salga, después entonces ya su esposa, ¿verdad? Entra a la universidad y termina ya la carrera de ella, ¿verdad? Es lo que decimos, o sea, tienen que haber acuerdos, y así lo hicimos y nos funcionó, por ejemplo. ¿Por qué? Porque desde luego sabemos que una carrera le va a implicar a la persona tener un título y va a ser, qué sé yo, más remunerado, más, va a tener un mejor puesto, qué sé yo, laboral y demás. Entonces, digamos, cuento esa anécdota. Y la otra, ¿verdad?, que fue muy personal, que también quisiera contarla, es que en algún momento yo sentía que yo no era un buen administrador. Y entonces yo prácticamente hablé con mi esposa y le dije, no, la verdad es que yo creo que usted va a tener que administrar, porque yo, qué sé yo tenía, como dicen, plata en la bolsa, y entonces yo veía una sueta en la tienda y tenía el recibo de luz, y entonces yo decía, no, voy a pagar la sueta, voy a comprarme la sueta y después pago el recibo, y después no había plata para el recibo, ¿verdad? Entonces fue algo interesante y yo viví también esa parte. Entonces en algún momento yo hablé con Dios, yo le dije, la verdad es que yo creo esta posición y tal vez muy personalmente yo pude sentir como la voz de Dios, donde me dijo, no, usted es el administrador y yo lo voy a ordenar a usted financieramente, y así fue. Por ejemplo, yo no acostumbraba a ahorrar, ¿verdad? No tenía esa costumbre de ahorrar y todo. Y ahí fue donde yo empecé a practicar el hábito del ahorro, empecé a practicar, ¿verdad? En uno de los temas, por ejemplo, de educación financiera, hablo de 5 frascos, ¿verdad? Que son necesarios para toda, digamos, la parte económica, financiera y principalmente personal. Entonces, prácticamente eso, digamos que Dios me lo enseñó, lo fue aprendiendo, pero sí, como decía usted, digamos, también con objetivos que uno tiene que ponerse en la vida. Decir, bueno, quiero sacar esta carrera, o quiero hacer este proyecto, o quiero ponerme esta empresa. O sea, tienen que haber objetivos claros y desde luego, como dice usted, ¿verdad? Van a haber escalones, obstáculos y demás, y tal vez el objetivo no va a llegar de la noche a la mañana, pero sí usted va perseverando y va caminando sobre ese objetivo, ¿verdad? Como el abecedario, va de A a B, C, D, ¿verdad? No podemos saltar de la A a la C de una vez. Entonces, todo paso a paso, pero sí con objetivos bien claros, bien definidos, y porque lastimosamente muchas personas mueren en el intento, como digo yo, o tal vez se propusieron hacer algo y ya lo dejaron ahí, y tampoco debe ser así. Debemos retomar, y es mejor, qué sé yo, si usted lo que quiere es sacar una carrera y no matricular 4 o 5 materias, entonces matricule una y el otro cuatrimestre matricula 2 o matricula una, si es lo que le alcanza financieramente y si le va a durar más tiempo, pero eso es su nivel, digamos, económico, a lo que le permite, ¿verdad? Entonces a veces queremos adelantarnos también a esas cosas y no es bueno. Por querer correr es mejor llegar a la meta con buena letra.
despacio y con buena letra. Buenísimo, todo eso está fantástico, Mau. Bueno, sos un hombre de contaduría y sos creyente también. Decime que sí tenés algún versículo que hable sobre finanzas en mente. Decime que sí te sabes alguno, por lo menos. Sí, bueno, uno que siempre me llena, ¿verdad? En la parte financiera, desde luego, es ¿verdad? La parábola, perdón, de los talentos, ¿verdad? Tal vez, bueno, ahorita no recuerdo bien el capítulo del versículo, pero sí se los dejo ahí, ¿verdad? Y el que nos escucha lo pueda ver, porque definitivamente eso va ligado a la mayordomía y a la buena administración. Entonces, si vemos tal vez que va ligado a una de las preguntas que usted decía anteriormente, ¿verdad? Que si Dios está interesado en las finanzas, de Dios en ese momento esa parábola le da los mismos talentos a todos, pero vemos que uno llegó y lo multiplicó, pero el otro lo enterró, el otro no supo, digamos, cómo administrar o cómo hacer crecer, y definitivamente pues Dios a todos nos ha dado talentos, dones, nos ha dado virtudes. El problema es eso, ¿verdad? Que no tal vez llegamos a explotarlas, no llegamos a crecer y pasa esta situación. Entonces a nivel financiero yo siempre lo traigo mucho, porque definitivamente Dios quiere que todos, ¿verdad?, prosperemos, estemos bien, que nuestros hijos estén bien, que nuestra familia y demás, pero debemos ser buenos mayordomos, buenos administradores, y para eso se requiere herramientas, se requieren buscar, ¿verdad?, ayuda, lo que hablamos, se requiere buscar estrategias a nivel, qué sé yo, si se tiene una empresa, definitivamente estrategias de ventas, qué sé yo, cómo hacer crecer mis ventas, qué tengo que hacer yo para que podamos pues crecer, para no tener que despedir personas, sino más bien contratar nuevas personas. Entonces el mundo, ¿verdad?, las finanzas son así. Igualmente en la casa, si nos vino un recorte de salario, entonces, ¿qué tenemos que ajustar? Bueno, tenemos que rebajar el cable, tenemos que rebajar algunas cosas, tenemos que vender un carro, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, son herramientas que Dios nos da, y yo lo veo así, ¿verdad? En esa parábola lo resumo así y lo traslado, digamos, a nivel financiero. Eso está muy bien. Para los que se están preguntando, el versículo o la parábola de la que habla Mau está en Mateo 25:14. Es la parábola de los talentos. La Biblia nos enseña ahí que Dios a uno le dio 5 talentos, a otro le dio solo 2 talentos, y hay uno que le dio solo 1. Y al que le dio solo 1, se fue y le escondió porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Los otros les multiplicaron todo lo que tenían, o aprendieron a multiplicar lo que tenían, y el que solo le dio era un 1, pues más bien lo escondió y le devolvió al Señor lo que el Señor le había dado, su Señor le había dado. A mí también me gusta, hablando de versículos, hay uno que me gusta mucho, está en Romanos 13:8, dice: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. A mí no me gusta tener deudas con nadie. Y si usted ha escuchado un poquito de lo que Mao dijo, hay instrumentos financieros, crediticios buenos que usted puede usar, pero usarlos con sentido. No se endeude solo porque sí. No agarre un crédito solo porque sí. Si ve una cosa que ves para invertir, pues hágalo bien, asesórese bien, no tome todas las cosas con la cabeza caliente. Como dicen en el deporte, corazón caliente pero cabeza fría, ¿verdad? Entonces para estas cosas hay que ser muy serio, para que nuestra vida como hombres, nuestras familias, no sea un desperdicio, sino que podamos hacer una vida buena, de bien y ordenada financieramente. Mau, ¿alguna reflexión final que tengas de tu parte sobre este tema de las finanzas? No, muchísimas gracias, mi estimado Gerson.
primero pues agradecer, ¿verdad? Saludar a todos y decirles que sí hay solución, que sí hay esperanza, ¿verdad? Es cuestión de tener fe, pero como dice la palabra, la fe sin obras también es muerta. Entonces necesitamos esas obras, esas acciones, ¿para qué? Para hacer crecer. Tal vez lo que sí me gustaría decir es que tal vez hay personas que han intentado tener un negocio, o tal vez ahora en medio de la pandemia tenían toda la ilusión de tener un emprendimiento y se vino esto y ya ese emprendimiento pues se tuvo que posponer. Pero sí, decirle a la gente que sigan adelante, que sigan teniendo sueños, proyectos. Y muchas veces los grandes, y lo hemos visto, los grandes comerciantes han intentado hasta 70 veces la receta y no les ha funcionado. El punto es ese, es perseverar. Debemos perseverar, como le decía, por un objetivo, por un sueño. Si es algo, ¿verdad?, que quieren desarrollar paso a paso, que busquen las herramientas, que busquen las condiciones mejores, que se asesoren y que sigan adelante, pero que no solo porque venga un obstáculo, otro o 3 obstáculos y ya dicen, no, la verdad es que voy a desistir. Y no, los negocios, yo conozco, ¿verdad?, algunas personas que han fracasado en los negocios y después intentan con otro negocio y resultó súper bueno. Entonces, no hay una fórmula mágica, por decirlo así, o una fórmula espiritual, ¿verdad?, perfecta. Simplemente es una cuestión de perseverar, de asesorar, de buscar, ¿verdad?, los mejores también en esos momentos cuando se ocupan. Pero no, más bien, como te digo, agradecerte muchísimo. Un saludo a tu esposa también tan especial y qué bueno verte por acá. Más bien, también felicitarte, ¿verdad?, por todos estos podcasts y que sigas creciendo y tiene muchísima proyección. Siempre, como te he dicho, eres de mucha bendición para todos nosotros. Gracias por tus palabras. Así que, hombres, ya lo saben, a estar atentos a las finanzas, a estar atentos a la billetera, a ponerle mucha atención, no dejarla tirada por ahí, no dejarla empolvada, descuidada. Hay que estar siempre ordenados financieramente, es lo que el Señor nos demanda. Hoy tuvimos a Mauricio Cerdas. Mau, gracias por haber estado aquí. A Mau lo pueden buscar en Facebook. ¿Tienes alguna página en Face donde te puedan buscar? Sí, bueno, la parte, bueno, yo soy asesor, consultor, pueden buscar Maurial Finanzas, ahí les va a aparecer nuestra página y con muchísimo gusto estamos para servirles más bien a todo el que necesite. Gracias, Mau, de verdad. Nos vamos, hombres, así que a estar atentos, próximo podcast. Vamos a hablar sobre otro tema muy, muy, muy interesante que les va a gustar muchísimo, así que estar muy atentos. Dios los bendiga. Buenas noches. Chao.